Buenas tardes, en nombre de los amigos de la Universidad Barilán en México, amigos Sharet Zedek México y Fundación Alma, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Quiero agradecer sinceramente a la profesora Orna Sasson-Levy, a la doctora Mary Lahad y a la doctora Rina Gittler por acompañarnos esta tarde. Y el ejército, una doctora y una del ejército, del hospital. Los invito a escribir sus preguntas en el chat, ya que al final tendremos un espacio para responderlas. Los saluda Nelly Cohen, directora de los Amigos de la Universidad Barilán en México. Nos acompaña el ingeniero Nathan Feldman, presidente de nuestra organización. Para la Universidad Barilán, más allá de la excelencia académica, es muy importante el impacto global. Y a eso nos dedicamos día con día, impactando el futuro hoy. Además del firme compromiso de fortalecer la identidad judía, para que el Estado de Israel siga llenándonos de orgullo como el Estado judío. Los invito a conocer nuestros proyectos que están cambiando el mundo. Síganos en redes sociales como Amigos de la Universidad Barilán en México, en Facebook, Instagram, YouTube y la página. Tienes que ver video, por favor. Los errores, a ver. Our world is intriguing and challenging. It arouses a burning desire to understand its laws, study complex processes, discover and develop new worlds. Research is the key to understanding the world around us, to finding new solutions in wide-ranging fields. Our researchers lead some of the most important studies in Israel and around the world, in science, medicine, humanities, and energy. Learning is how we understand things in depth, discovering new worlds, revealing the secrets of the past and the present for the sake of the future. We unravel the secrets of the human brain, of human behavior, the wisdom of Judaism and heritage, creating exciting new worlds in our laboratories and clinics, impact centers and research institutes. And when we do all this with genuine passion, we earn recognition, respect, and international success. We are world leaders in cyber, in information science, and artificial intelligence. Over the years, we've won awards for research and important discoveries. We're among the academic elite in psychology, engineering, education, and the social sciences. With a spacious, award-winning green campus and thousands of students from all over Israel and every segment of society, Bar-Ilan University, grooming future generations of academia, leading excellence, and trailblazing innovations. We invite you too to explore, discover, and to lead. Le doy la palabra a Carol Brusi, de Amigos Sharet Zedek. Por favor, Carol. Hola, buenos días. Sí, yo soy Carol Brusi, la directora de Amigos Sharet Zedek México. Nos acompaña hoy también Elías Casca, el presidente. Y como van a poder ver en un minutito, Sharet Zedek es uno de los hospitales más grandes e importantes de Israel. Recientemente fue nombrado Hospital COVID de Jerusalén. Desde 2016 abrimos la oficina de Sharet Zedek en México para invitar a nuestros amigos a despertar su pasión por este hospital de excelencia y compartir nuestro entusiasmo por mejorar, transformar y salvar vidas. Hemos hecho varios intercambios y simposios médicos y los invitamos también a seguirnos en Instagram y Facebook como Amigos Sharet Zedek México. Bueno, nuestra primera ponente de hoy es la doctora Rina Gittler. Rina nació en la Ciudad de México, estudió en la Universidad de Anáhuac para obtener el título de médico cirujano,
Tiene una especialidad en la Universidad de Miami y un fellowship de la Universidad de Tel Aviv en el Wolfson Medical Center. Es fundadora y directora de Fundación Alma IAP. Ella es dedicada a la reconstrucción mamaria en mujeres sobrevivientes de cáncer. Como coautora del libro El brasier de mamá, ha hecho más de 1 millón de copias. También colabora, es colaboradora de investigación en la línea de cáncer hereditario en el Laboratorio Nacional de Salud. Ha sido galardonada con múltiples premios y reconocimientos, en el que destaca la medalla Omecíhuatl, el premio José María Morelos y Pavón, y 2 veces la Mujer del Año en 2015 y 2019, entre otros. Es alpinista, es líder de proyectos de alta montaña y ha conquistado diversas cumbres en el mundo. Ha sido asesora de 3 secretarios de salud en México. Es feminista y luchadora social por la igualdad y equidad de las mujeres mexicanas. Ha logrado transformar diferentes leyes de salud en México. Es conferencista de talla internacional, líder de opinión en temas de cáncer de mama y principal divulgadora de la filosofía de sobrevivir no es suficiente. Le damos la bienvenida a Rine, por favor. Gracias a todos los que se conectaron. Para mí es un honor, Carol, muchas gracias a los amigos de Shaarey Tzedek, a la Universidad de Bar-Ilan, por darme esta gran oportunidad de platicar el día de hoy con estas 2 mujeres que realmente admiro, y ahora que tengan ustedes oportunidad de escucharlas, ya sabrán por qué. Vivir en México ha sido para mí un privilegio. Quizá muchos de ustedes, muchas de ustedes no se han dado cuenta lo privilegiados que somos en este país. Y justamente fue hace 11 años cuando fui diagnosticada con cáncer que empecé con Fundación Alma, decidida a que todas las mujeres mexicanas vivan el proceso de cáncer de una manera digna, de una manera íntegra como yo lo viví. Para mí ha sido una larga jornada, y hablar de feminismo, hablar de equidad, hablar de género en México sigue siendo muy difícil. Sigue siendo muy difícil cuando oímos a estas mujeres como es Efrat, de todo lo que esto significa. La profesora Orna también nos platicará un poco de esto. Y pues bueno, Fundación Alma ha hecho la diferencia en nuestro país. Estamos en 18 estados de la República Mexicana, donde hemos operado de manera gratuita a más de 500 mujeres. Tenemos una línea importante en el tema de educación, y lo más importante que se ha logrado es tener un tema en incidencia en política pública. Y lo que siempre les digo es: no tienes que cambiar al mundo, no tienes que cambiar a un país, cámbiale la vida a la persona que está al lado de ti. Pero afortunadamente hoy en México existe una ley que incluye la cirugía de reconstrucción mamaria como parte integral del tratamiento, así como las pruebas genéticas para pacientes de alto riesgo. Y pues esto nos tomó mucho tiempo, pero es un ejemplo que nada es imposible, que uno puede llegar hasta donde quiere llegar. Siempre platico de que los seres humanos, pues lo que nos hace ser son nuestras creencias, nuestros valores y nuestras acciones. Y por eso para mí es un honor hoy estar platicando con estas 2 mujeres con las que realmente me identifico, con las que seguramente compartirán su experiencia al igual que yo, lo difícil que es vivir en estos círculos donde la mayoría de las veces pues nuestros colaboradores son hombres, donde hemos tenido que levantar la voz en múltiples ocasiones para hacer valer nuestros derechos. Y muy importante, antes de comenzar, creo que valdría la pena recordarles lo que nos referimos con equidad y lo que nos referimos con igualdad. Igualdad es darle a todos lo mismo. Equidad es darle a cada persona lo que realmente necesita. Y en base a esto, puedo decirles que tendremos una charla muy interesante
que seguramente nos dejará muchísimo a todos nosotros. Siempre me han preguntado, y cuando me entrevistan, frecuentemente me preguntan, ¿quién es el personaje de la historia con el que te gustaría tomarte un café? Siempre contesto que es Golda Meir. Golda Meir, cuando yo nací en 1974, ella dejó el cargo de primera ministro de Israel. Y en ese entonces, en 1974, pues fue un parteaguas, porque Golda Meir, solo habían 3 países que habían tenido mujeres en ese cargo. Y para mí, en 1974, después de haber estudiado a esta mujer tantas veces, leído su biografía, pues para mí es la que inició el feminismo en mi vida. Me identifico al 100% con esta gran mujer. También me preguntan a qué personaje de la actualidad me gustaría conocer. Y creo que dentro de todas las bendiciones que tengo en esta vida, he seguido a la doctora Efrat Levy desde hace muchísimos años. Ya les platicaré quién es ella, pero yo no creo que mucha gente tenga ese privilegio de tomarse un cafecito con una de las mujeres que más admiro hoy en día. Si bien recuerdan, Fundación Alma fuimos los pioneros en hacer el primer estudio genético en el tema de cáncer hereditario en la comunidad ashkenazí, y gracias al consejo de la doctora Efrat Levy pudimos llevar a cabo esto. Así que me siento muy honrada que al personaje que yo quisiera conocer, hoy pues la conozco hace algunos años, tuvimos el privilegio de tenerla aquí en México. Y pues bueno, creo que es bastante interesante, el tiempo es muy valioso, y una cosa muy importante, me gustaría que esta plática que vamos a llevar estas 2 mujeres y yo, esté dedicada a todas esas mujeres que están hoy en la línea de enfrente o que estuvieron en la línea de enfrente, y desafortunadamente ahora que nos cambió la vida, que llegó el COVID, pues muchas científicas, muchas mujeres muy importantes alrededor del mundo pues han perdido la batalla. Así que esta plática será en honor a todas esas mujeres. Y pues sin más preámbulos, creo que todos queremos oír a nuestra primera invitada, que es la doctora Orna Sazón Levy. Orna Sazón Levy es profesora del Departamento de Sociología y Antropología, así como del Programa de Estudios de Género de la Universidad de Bar-Ilan. Sus intereses de investigación y enseñanza incluyen la teoría feminista, el militarismo y el género, y las etnias israelíes. Su último libro, con Edna Lomsky-Feder, Women Soldiers and the Citizen in Israel, Gender Encounters with the State, fue publicado por Routledge en 2018. La profesora Sazón Levy fue nominada recientemente como asesora presidencial de Bar-Ilan para la equidad de género. Pues le doy la palabra, Orna, bienvenida, Brujada, y escuchemos todo lo que Orna tiene hoy que compartir con nosotros. Disculpen, antes de escuchar a la profesora Orna Sazón Levy, quisiera recordarles que en esta ocasión tenemos interpretación, tenemos traducción simultánea. Hay un icono en la parte inferior del lado derecho de su pantalla que dice interpretación, y ahí pueden elegir si lo quieren escuchar en español o estar apagado. Gracias. Okay. Okay, so I apologize, I don't speak Spanish. Bueno, me disculpo por no hablar español, voy a hablar en inglés, voy a tratar de hablar despacio, pero si hablo muy rápido me dicen gracias por invitarme y es un placer estar acá. Vamos a ver cuál es la situación de género en el campo militar. Hay diferentes trabajos para mujeres. Voy a analizar las reformas en el ejército israelí. ¿Cuál es el significado de estas reformas? ¿Cómo podemos analizar la experiencia de las mujeres en el ejército?
¿Quién gana y quién pierde con estas reformas específicas? Mis respuestas no serán fáciles. Yo voy a decir que las reformas de género en el ejército tienen un efecto doble. Por un lado, brindan una oportunidad para las mujeres, pero al mismo tiempo el resultado puede ser que amenaza perder todos los logros que se lograron antes. Una descripción histórica primero y luego vamos a analizar el papel de la mujer. El ejército, en primer lugar. ¿Está bien? ¿Lo ven ustedes? ¿Pueden ver parte de la presentación? ¿Sí? El ejército es un punto crucial para análisis de género. ¿Por qué? Y se identifica esto cercanamente con el Estado, ideología y prácticas. Aquí, por ejemplo, en Israel se hace el servicio militar. Esa es la expresión del compromiso del ser humano al Estado. Trasciende las fronteras del colectivo. Los hombres combaten como soldados y la definición de un buen ciudadano crea un lazo muy estrecho entre el hombre, la masculinidad y la nación. Incluye también hombres y mujeres desde 48. La imagen es de los 70. Esto podría significar la construcción de la ciudadanía igualitaria. Acá, la decisión de que entraran mujeres no tenía que ver con el poder de género en el ejército. En el ejército hay una mayor cantidad de hombres y el género es el principio formal de organización. Las mujeres pueden estar exentas de servicio por matrimonio, embarazo o enfermedad. Acá, por ejemplo, el resultado de estos factores pudiera ser excepción. Entonces tenemos 34% o pertenecemos 34% al ejército regular. Las mujeres en el campo militar tienen papeles femeninos, secretarios, educación, dirigencia y definitivamente esto fue una barrera para el avance de la mujer en el ejército. No obstante, un cambio significativo fue introducido en noviembre de 1995, hace 25 años. Aquí una regla tomó la decisión dramática que las mujeres calificadas podrían ir a la aviación. Ahí también la diferencia de género era importante, pero allí el combate también fue para las mujeres en diferentes tipos de artillería, la aviación y otros 3 campos. Y en el año 2000 se dieron cursos de capacitación básica para funcionarios. Estas se integraron y ahora hombres y mujeres pueden ser este tipo de funcionarios. Desde el 2000 se creó una mezcla de batallones de infantería. Tienen que ver con el cuidado de las fronteras entre Egipto, Jordania e Israel. El ejército no fue de igualdad, digamos, hombres y mujeres. Hoy por hoy las cosas han cambiado. Oficialmente, el 92% de ocupación militar está abierta a las mujeres, pero 50% de los papeles militares están dominados por el hombre. Las mujeres todavía no llegan a la infantería al frente de la lucha. Estas unidades pueden pavimentar el camino a puestos más importantes y también la vida civil después del ejército. Entonces, aquí vemos nosotros que los grados de las mujeres están 5 áreas más abajo. 70% de los coroneles
tenientes coroneles estaban más altos y podían llegar a general, brigadier, y aquí vemos que era Alufa en hebreo. Por ejemplo, Orna Barbivai, que era la cabeza del directorado de poder entre hombres y mujeres en el ejército. 16 años que ya salió del ejército y ninguna otra mujer fue nombrada para Alufa. Más aún, podemos decir que las mujeres no han tenido igualdad en el ejército, no pueden ocupar todos los roles. La integración crea oposición de las mujeres, particularmente de grupos religiosos, algunos grupos políticos, y vemos nosotros que esto es lo que hace que haya una diferencia. Allí el ejército creó un comité de integración adecuado en 2002 y permitió finalmente a soldados del sexo masculino en el ámbito religioso y establecer las normas de lo que debían de, digamos, portar los hombres y cómo deberían de vestir las mujeres. No todos estuvieron satisfechos con esta decisión. Los militares imponen valores seculares en soldados religiosos. Y como un ejemplo, por ejemplo, se hacían allí conferencias acerca de esto. Después siguieron varios comités de análisis. Allí el dirigente principal decidió hacer actividades con mujeres en relación a soldados muy religiosos. El servicio conjunto estaba sujeto a la ley religiosa judía con una interpretación exhaustiva de la halajá y se daba privilegio a las sensibilidades de los soldados y la calidad de la vida en el ejército de las diferentes mujeres. Yo les voy a dar dos ejemplos. Una de las razones principales para esta campaña es el número creciente de mujeres religiosas en la lista. Mujeres ortodoxas están exentas del servicio, pero podemos ver que en los últimos 5 años, aquí mujeres religiosas, digamos, trabajan en el ejército. Sí. Tienen el gran apoyo de su familia, no obstante. Igal Levenstein estuvo en la academia hablando en contra de las mujeres religiosas para entrar al ejército. En marzo de 2017 se lanzó una propuesta. Las chicas se describen como judías religiosas. Entonces, el sistema es confuso. Hay una serie de cosas que hacen que las decisiones tomadas sean prohibidas. Ahí, por ejemplo, estas mujeres usan faldas cortas, pero para ceremonias, faldas largas. Después, 2018. Allí vemos nosotros un comandante superior, una respuesta en la ciudad de Sfat, le pidió al jefe del ejército en cuanto a trabajo se refieren, que por favor renunciaran. Y aquí vemos que esto disminuye la acción de las mujeres y la integración de las mismas. Entonces, la generalización de la sociedad judía y el aspecto militar tiene claras ramificaciones para papeles o trabajos para mujeres y participación activa en el ejército. Encontramos que en otras ocasiones se les evita que trabajen, por ejemplo, unidades Haredi. Y el resultado es que el género militar ya no es una estructura congruente.
aquí hay muchas presiones. Por ejemplo, presiones masculinas y fuerzas religiosas que quieren mantener la segregación humana, y fuerzas liberales, la corte, los tribunales y necesidades humanas tienden a alterar el orden general que queremos lograr. Aquí hay un análisis de igualdad y desigualdad en el ejército. Las mujeres están por encima de los secretarios. Aquí se graduaron, terminaron diferentes cursos, manejaban tanques y estaban en diferentes fuerzas armadas en el ejército, aún siendo mujeres y aún siendo religiosas. Aquí tenemos diferentes percepciones, que el ejército les está dando fuerza a las mujeres o que las está oprimiendo. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Qué tipo de servicios? Las diferentes mujeres de diferentes grupos van a dar servicio en diferentes grupos religiosos en el ejército. Erna Lostiferrer en 2017 dice: hay 3 conceptos para ver la experiencia de las mujeres que sirvieron en diferentes roles. 2 conceptos torales. Analizamos el servicio. El primer concepto es contrato de varios niveles. Los soldados que van al ejército tienen un contrato informal. Esperanzas y expectativas tienen ciertos deberes. Expectativas informales y obligaciones informales toman diferentes significados en diferentes grupos étnicos y diferentes clases. Aducimos que la interpretación de los soldados en el servicio militar tiene que ser guiado por la naturaleza del contrato. Si piensen que su contrato no fue honrado y fue violado, entramos en un análisis. Segundo, comparar las experiencias en género. Aquí, por ejemplo, le da una gama a las mujeres de diferentes experiencias. Las mujeres están teniendo papeles tradicionales, como el ser una secretaria, pero tienen la oportunidad de gustar diferentes cosas. Inteligencia, comunicación. Acá tienen la posibilidad de cruzar las fronteras. Esto ha creado diferentes experiencias en el género, en el cuerpo, las emociones y la sexualidad. En relación a las experiencias del cuerpo, aprendieron las posibilidades de los militares, aprendieron qué emociones pueden considerar, hablar y negar. Tienen que ver cuáles son los modelos apropiados de órdenes, de dirigencia. Por ejemplo, algo que tenga que ver con agresión, acoso sexual y otros aspectos. Estas experiencias siempre le han dado forma a los hombres, a los soldados, y esto ayuda a entender un poco más el aspecto militar de las mujeres, la experiencia de género, y por otro lado crea fronteras patriarcales. La imagen al lado izquierda son instructoras de tanques. Es un entorno muy femenino porque teníamos mujeres en esta base. Y en la derecha una piloto femenina. Casi no se vio esto en el servicio y todas las fotografías están sonriendo. Son emitidas por los militares y todos están muy contentos de pertenecer al ejército. Estos conceptos son buenos para ver cuál es el papel de la mujer en el aspecto militar. Es una experiencia ambivalente, hay contradicciones en relación al primer concepto o contrato inicial percibido, después la experiencia real
de género, que en ocasiones puede ser muy, muy denigrante. En relación a esto, tienen que luchar por valor y reconocimiento. Como otras mujeres jóvenes de clase media, vemos nosotros que se enfatiza el derecho a autorrealización. Tienen que, digamos, retarse a sí mismas, mostrar que sí hay igualdad de género en muchos rubros, en muchos aspectos, lo que les da confianza y les da una experiencia positiva. Hay una oportunidad para cruzar las fronteras de género y así se logra una mayor igualdad. Segundo, analizando la experiencia de género, vemos que hay altas expectativas tratando de vivir en un papel masculino que se cae, se desmorona frente a la realidad. Entonces, acá tenemos este discurso religioso brevemente tocado, constantemente, y dice que, por favor, un minuto, constantemente están frente a la evaluación de las habilidades profesionales y entonces acá vamos a darles un ejemplo para ilustrar el concepto. Anika trabajaba en la infantería. Ella entró con una gran motivación para estar en el ejército activamente. Poco a poco, ella encontró que las mujeres no tenían buena capacitación, no tenían buen equipo, no tenían condiciones correctas. La misión militar en las fronteras, bueno, no era buena y especialmente fue diseñada para que los hombres libres cumpliesen con este perfil, un alto perfil para los hombres, y eso es lo que ella dice. Los comandantes no creen que las mujeres son competentes. Lo que escuché fue crítica. ¿Para qué están acá? ¿Para qué tienen que hacer esto? ¿Para qué tienen que hacer el otro? Y entonces había batallones en donde habían mujeres y decían, pobres mujeres, ahí nos capacitaron. Bueno, ustedes están ofendiendo el ego masculino del que lucha, y esta lucha está llena de estos sentimientos. Hoy el aspecto militar está más débil, es tan ofensivo y es tan insultante para la mujer. Así que ella y sus amigas tuvieron la oportunidad de pertenecer al grupo militar, pero solamente intensificando la idea de que eran gente que pertenecía al mundo externo, no al mundo interno militar. Los batallones militares mixtos aumentaron y aumentaron las prácticas devaluando a las mujeres en relación a su profesionalismo, socavaban sus acciones. Allí, por ejemplo, había un acecho y todas las mujeres tenían que dar un paso atrás. Y decían, ustedes mujeres pueden servir de secretarias, pero no soldados de combate. Entonces forzó a estas mujeres a probar constantemente que eran igual o mejor que los hombres. Tenían que mostrar valor, fuerza, posición, dureza, y todo esto era necesario para cumplir con las pruebas militares. Y decían, invertimos lo máximo que pudimos. La gente sabía y aceptaba que los hombres eran guerreros, mas no las mujeres. Entonces, estuvieron identificándose con esfuerzos de combate para poder probar la igualdad de género. Y una paradoja se ha presentado. Regreso al principio de la pregunta. ¿Cuál es el significado de las reformas de género? Las reformas en relación a las mujeres y a diferentes puestos definitivamente les han dado más poder.
la competencia. Las mujeres pilotos principalmente no son un símbolo de igualdad. Esto tiene un impacto en la sociedad israelí. Mujeres jóvenes que pueden ser excelentes pilotos, que luchan por ser igual o mejor que los hombres, y en prácticas en donde se les devalúan. Mucha de la experiencia es una lucha continua y total para igualdad y reconocimiento. Muy difícil. Y ya aceptaron el militarismo como la forma de vida normal en Israel y por ende igualdad de género en una lucha sin fin. Gracias. Muchas gracias, Orna. Toda Rabá. Gracias, Orna. Muy interesante. Muy, muy interesante, Orna. Toda Rabá. Y pues bueno, antes de seguir con nuestra próxima ponente, quiero darle unos minutitos para que nos pasen el video de Shaarei Tzedek. Shaarei Tzedek es un hospital, para el que no sabe, en Israel, en Jerusalén, el hospital más grande que ahorita está haciendo, bueno, siempre ha hecho una gran labor. Y justamente nuestra próxima ponente, ahorita les voy a platicar quién es, pero si nos ponen el video, por sí. Pues bueno, les presento a mi querida doctora Efrat Levi-Lahar. Efrat es profesora de Medicina Interna y Genética Médica en la Universidad Hebrea desde 1996. Es directora del Instituto de Genética Médica del Centro Médico Shaarei Tzedek. Es una de las autoridades más importantes del mundo en el cáncer de mama hereditario. El laboratorio clínico de la profesora Levi-Lahar incluye diagnósticos genéticos de cáncer. Su laboratorio de investigación se centra en la genética del cáncer de mama, en particular los genes BRCA1 y BRCA2, y en los factores genéticos y ambientales que afectan el riesgo asociado con nuestras mutaciones. En noviembre del 2018 fue galardonada con el Premio Emet de Israel por sus aportaciones a la genética. Y pues sin más preámbulo, les presento a la doctora Efrat Levi, que tuve yo la fortuna de que viniera a México hace unos años y visitara el Laboratorio Nacional de Salud, en donde nosotros en Fundación Alma llevamos nuestras investigaciones. Así que muchas gracias, Efrat. Welcome. Thank you. So I'm going to give Gracias. Bueno, yo voy a hablar de algo que no es lo común, pero se me pidió que hablase acerca de mi experiencia o experiencias como médico, como académica, siendo mujer.
Vamos a comenzar. Bueno, esto es lo que aparece, Efrat Levi Lahat, y vemos nosotros en la pantalla lo siguiente. Voy a hablar acerca de mi experiencia y voy a tratar de ampliar el tema. Siendo una mujer en medicina académica, yo voy a hablar acerca de diferentes temas. El tema de ambición o creer en uno mismo, la importancia de poder tener mentores importantes, obtener, por ejemplo, oportunidades. Alexander Fleming habló acerca de cómo podemos preparar a la mente para lograr mayores éxitos. Por otro lado, yo quisiera dar a la ciudadanía a través de mi trabajo, teniendo estudiantes, médicos, mujeres, logrando mayores actividades y éxitos. Una combinación de gran demanda y gran apoyo. Siempre me exigieron mucho como académica, pero bueno, desde joven, con los padres, con mis padres, recibí un gran apoyo. Entonces esto a veces, digamos, es un trabajo bueno para hombres y no para mujeres. Es más fácil para los hombres, podemos decir que eso sería la trayectoria natural, y para las mujeres generalmente no lo es. Entonces Madeleine Albright dijo, hay un gran espacio para hombres mediocres, pero ni un centímetro para mujeres mediocres. Nosotros hemos logrado calidad y las mujeres mediocres pueden lograr lo mismo que hombres mediocres y ojalá que algún día suceda. Bueno, acá yo quisiera dar un par de ejemplos. Esto encontramos que son los aspectos de, económicos de Allison. Acá tenemos los sueldos de los presidentes de las universidades en 2010, pero hay una sola mujer, la profesora Rivka Cramming, una gran inspiración, la primera directora de la Facultad de Medicina, primera mujer que era, digamos, directora y luego presidente en Israel. Ella ganaba menos que presidentes de universidades más pequeñas, pero aquellos eran hombres. En 2018, estos eran datos que, bueno, se trataron de equiparar, eran un poco más iguales. Acá hacemos un reporte, la representación de las mujeres en educación superior en diferentes instituciones médicas en Israel. Aquí la Universidad Technion, Bar Ilan, diferentes universidades de Bar Ilan. Ustedes pueden ver las otras universidades, el porcentaje de mujeres a los diferentes niveles. Si ven ustedes el avance académico, conferencia, dando conferencias, teniendo lugares primarios, secundarios, etcétera. La mitad de las mujeres están en la universidad. Y aquí tenemos 33%, pero no hay igualdad. Cuando son conferencistas mayores, tenemos 25, 26%. Y cuando uno es profesor de tiempo completo, las mujeres, pues, no tienen el mismo rango de los hombres, ni la misma cantidad de gente en las diferentes instituciones. Acá son las cifras, igual que muchos países occidentales. Aquí vemos esta situación. Aquí vemos esta gráfica. Hombres y mujeres con desarrollo académico importante. Esto sería igual a casi 50% en diferentes países. Aquí en 2006 están en verde los hombres, 2006 en rojo. Y ustedes pueden ver lo siguiente. Si nosotros analizamos diferentes grados, cuando uno llega a doctorado ya casi son iguales, 50-50. Y luego acá las tijeras cortan el porcentaje de hombres que suben y suben y suben y el porcentaje de mujeres baja, baja, baja. Y acá de conferencista sigue bajando y 50% son
mujeres conferencistas únicamente. Yo soy una mujer práctica, soy doctora, muestro las gráficas, pero ¿qué podemos hacer para enfrentar este problema? No de ahora, en 20 años. Allí en el hospital Sharet Zedek hay muy pocas mujeres siendo cabeza de departamentos, hay que admitirlo. Y cuando yo menciono esto, dicen, ah, bueno, es porque esto ya ha pasado hace mucho, siempre hemos sido minoría en la Facultad de Medicina. Yo voy a tener 60 años en diciembre, ya no soy joven. En la Facultad de Medicina, en la Universidad de Jerusalén, había más mujeres que hombres, casi sobrepasaban el 50%. No hay justificación alguna para este tipo de cifras. A ver, ¿qué le pasa? Un segundo, por favor. La presentación no corre. Un minuto, por favor. Sé que estoy hablando frente a un grupo sionista y pro-israelí. Por ejemplo, esto salió en el New York Times la semana pasada. Así hay que dar a las causas femeninas. Bar-Ilan, Sharet Zedek, otras instituciones. Ustedes tienen que ejercer una mayor influencia con sus donaciones. Si ustedes dan dinero a alguna institución israelí, quieren apoyar a las mujeres, entonces pregunten, ¿qué está haciendo la institución con mujeres en rangos altos? ¿Cómo va a ayudar mi donativo el que estas mujeres puedan trabajar, investigar y tener un rango mucho mejor para lograr el objetivo? Si queremos hacer un impacto en el camino y queremos ejercer un impacto para las mujeres, hay que hacer algo. Esto es también para los hombres. Aquí tenemos la relación con las esposas, las hijas, las madres, las sobrinas, las tías, y hay también este problema. Hablando de mi propio camino, Jerusalén, acá en la diapositiva dice que Jerusalén es el centro del mundo. Allí viví, allí fui a secundaria, preparatoria, y allí yo les digo a las mujeres en el público, tuve una maestra de biología fantástica. Hannah me convirtió en una gran bióloga y particularmente en el campo de genética, de medicina, y amo eso gracias a ella. En el ejército tuve la gran fortuna de ser inteligente y no tuve un trabajo aburrido y tonto, al revés. Esto está conectado con la plática de Orna. Yo, por ejemplo, tomé un curso en árabe cuando estaba en el ejército y me gradué. En primer lugar, podía escoger el trabajo que yo quisiera. Cuando llegué allí, el funcionario, el primer día, el oficial me dijo, oye, por favor, hazme una taza de café. Y le dije, esto no está en la descripción de puestos. Yo no tengo por qué traerte una taza de café. Tenía 18 años nada más. Y entonces te estoy pidiendo esto no como tu comandante, te lo pido como un amigo. Como amigo, ¿me puedes traer o hacer una taza de café? Y entonces yo le dije, no. El café estaba en otro cuarto y el contenedor de azúcar y de sal se veían igual. Y entonces yo le puse 2 cucharas de sal en vez de 2 cucharas de azúcar. Después de todo eso, ya no me pide que le haga tazas de café y que se lo lleve. Pero no recomiendo esto como una política general. Simplemente mostrándoles la dificultad que tenemos las mujeres. En Jerusalén estuve trabajando
Trabajé con Chaim Heschko, medicina interna, y voy a hablar acerca de la importancia de tener un mentor, un director bueno. Él fue increíble en el sentido que él decía: tenemos que desarrollarnos al máximo del potencial, y a todos los residentes nos empujaba a trabajar, a luchar y a pensar qué queremos hacer en el futuro, con nuestro futuro. Y también estaba el profesor Aris Iman, que hizo un curso en Estados Unidos y estuvo trabajando con biología molecular. Y con estos mentores, estos directores tan buenos, esto me permitió hacer lo que hice, si no hubiera sido imposible. He trabajado, por ejemplo, con reumatólogos. Hay pacientes con los cuales yo he tratado, he aplicado medicina interna, pero pensé, esto particularmente no es para mí. Difícil tratar a pacientes con este tipo de daño, particularmente en la época que yo comencé. El siguiente estado de desarrollo para los médicos israelíes es salir al mundo. Ese es el caso americano que ya mencioné. Allí me casé y tenía 2 niños chicos. Y yo quería hacer genética. Mi marido estaba en medicina familiar y entonces hicimos un diagrama. A ver, queríamos hacer genética, yo no quería hacer epidemiología en salud pública, teníamos que ver qué hacíamos y a dónde íbamos. Había un solo lugar, la Universidad de Washington en Seattle, de tal suerte que nosotros hicimos nuestra solicitud a la Universidad de Washington. Hay 2 historias. George Medianopoulos es un geneticista griego, el señor Medianopoulos. Tuve una entrevista con George y dije, la cuestión de ambición. Me entrevista y me dice, ¿qué quieres hacer? Y le digo, adoro la genética. Israel es un gran lugar para hacerlo. Hay una gran población. No, young lady, jovencita. Yo le pregunto que qué quiere ser usted hacer como profesor. Bueno, yo quisiera ser profesor, pero yo quería trabajar de hecho en el campo. Y entonces, después de hablar con este hombre, el profesor Aaron Matulsky es uno de los padres del maravilloso campo de la genética humana. Me instó a pensar en grande. Cuando yo estaba en Estados Unidos, en uno de los departamentos más importantes de genética humana, regresé a Israel, a Sharet Zedek, y me dijo, piensa en grande. Si piensas de una manera corta, diminuta, no funciona, no vas a tener la oportunidad de ser realmente lo que quieres ser. Y lo que hice yo durante mi trabajo, trabajé con 2 científicos, Jerry Schamberg, un biólogo molecular, era también médico, y podemos decir que lo que yo hice allí era buscar algo para la enfermedad del Alzheimer. Y la zarina Catalina la Grande, ella era alemana y quería que sus compatriotas dieran apoyo y búsqueda en este campo. Habían 2 pueblos cerca del Volga que tenían familias con alto índice de Alzheimer. Y entonces yo quería encontrar un gene para luchar con la enfermedad de Alzheimer. Y yo dije, esto es lo que voy a hacer cuando regrese. Porque tenemos toda esta gente, esta población que tenía estos genes humanos, y esto me importaba a mí y me importa hasta hoy.
Pero la vida es la gente que uno encuentra en el camino. Seguí estudiando la enfermedad de Alzheimer en 1975 y hubo un grupo en Seattle y allí el hospital no tenía departamento de oncología. El profesor Rafi Katan, él era el nuevo director de oncología. Entonces, allá en Shaarei Zedek vino a la reunión y dijo, te quiero conocer. ¿Qué estoy haciendo en el campo de la genética? Esto es de 91 a 95. Y le dije, estoy trabajando específicamente en la enfermedad de Alzheimer y voy a encontrar un gen nuevo. Pero ahora va a ser la genética de cáncer. Y si vienes a Israel y vienes a Shaarei Zedek, tienes que hacer genética en el campo de cáncer. Y realmente no he hecho nada de genética de cáncer, sino hasta ese punto. Pero él era tan entusiasta, tan activo, estas gentes que me enseñó tanto y me colocó en el camino debido, que de la reunión salí y dije, bueno, hay un geneticista que se va de Berkeley a Seattle, profesor Meryl Kane, y si voy a aprender algo de genética de cáncer, fui con ella, Mary Clark King. Ella es uno de las geneticistas de cáncer. Se fue a Seattle para poder encontrar el BCR, es decir, un gene. Nos conectamos y ella fue la primera mentora, directora, mujer seria de esa época hasta ahora. Yo les he mostrado a todos esos hombres que me dirigieron, que fueron mis mentores y a los cuales agradezco profundamente, pero muestra sencillamente qué tan pocas mujeres hay en este mundo, en estos puestos decisivos hasta hoy, Entonces, yo creo que va a haber cambios. Esta mujer que menciono es una gran científica y gran persona. La historia cuenta que comenzó desde los 70, diciendo que debe haber un gene para cáncer de mama y la gente le dijo, estás loca. Ahí la ecología genómica buscó el gene entre 1990 y después encontraron finalmente el gene. No era muy bueno, pero se descubrió en Salt Lake City. Lo maravilloso, y todavía recuerdo que dio una plática este año, lo recuerdo muy bien, en la Sociedad Americana de Genética Humana y dijo, perdimos la carrera, pero ¿qué hubiera yo hecho si encontraba un gene? Bueno, me levanto la mañana siguiente y digo, ¿qué hago? Entonces yo volví al laboratorio, busqué y allí fue a donde fue lo grande para mí. Y vi la verdad, la lucha. Nosotros tenemos muchas carreras que queremos ganar, pero no. Todo esto es de tanta lucha, de tanto esfuerzo. Los judíos ashkenazim tienen una mutación. Hay 3 mutaciones, particularmente el BRCA, y los judíos ashkenazim son portadores de esta mutación. Hay otras mutaciones, muy raro en ellos, así que se saca sangre. En un minuto podemos ver cuál es la mutación. Así que regresé de mi trabajo, entré a la clínica de genética humana y comencé a encontrar esta lucha frustrante, difícil, el pedigrí de la familia, los círculos de la familia, sin los hombres. Esta mujer tuvo un cáncer ovárico cuando tenía 49. La razón que lo tuvo es que después de que se afectó, probamos y vimos, es portadora de este tipo de mutación. El cáncer ovárico hoy por hoy es una enfermedad que es dificilísima de curar. Cáncer ovárico. Y la remoción
de los ovarios. Cuando uno ya no quiere hijos, es una operación sencilla. Chica, esta mujer hubiese podido identificar el cáncer antes de tener, y en vez de tener esta situación tan frustrante y tan triste. Esta mujer no tiene historia familiar. Ella lo heredó del padre y el padre lo heredó del padre. Es una familia con línea paterna. Entonces la mitad de los portadores no tienen una historia, a menos que usted pruebe y analice a todo mundo de esa familia, va a ver. Se han hecho estudios ya más de una década. Nosotros vimos familias, probamos pacientes específicamente con cáncer, hicimos grandes estudios haciendo la pregunta. Tenemos que probar a la población en general y la conclusión que cada mujer ashkenazí debe de ser probada, estudiada de estas mutaciones. Yo no sé si Gina sabe si esto se hace en México. En Israel, el último día de enero, pusimos todo en la canasta de la salud. Cada mujer ashkenazí debe de ser estudiada de este tipo de mutaciones gratis. Es una prueba de tamización que se hace gratis. Es gratificante ver cómo podemos salvar la vida de este tipo de mujeres. Prevención, precisión. Cuando hay cáncer hay que ver cuál es la cura. Y encontramos que la respuesta es prevención en vez de curación. Esto es parte de la plática. Hice estudios de familia para la enfermedad de Alzheimer, seguí y pude haber estudiado con Rafi Katan cuáles eran las necesidades en Israel, y me llevó otra vez a genética en cáncer. Estaba yo muy involucrada en pruebas genéticas con vitrofertilización. Si el paciente tenía enfermedades genéticas, se hace un análisis genético de los embriones, únicamente en los embriones que están libres de la enfermedad genética. Acá vemos nosotros en 2010, aquí 200 niños fueron estudiados y ahora han nacido 1,400 chicos. El rabino, con su apoyo, con las donaciones, permitió seguir este tipo de análisis. Y acá lo que teníamos era aparear un niño que nació sano, libre de la enfermedad, pero aquí también tenemos que ver, el hermano tenía enfermedad que requiere un trasplante y usted es el primero en realizar este procedimiento para una familia que tenía enanismo. Recibo una llamada de la madre que, digamos, hubo un SIDA y me dice, mi hija con todos los problemas que tiene, se va a casar. Y bueno, trabajamos con el equilibrio de la familia en cuestión. ¿Cómo les explico? Para mí no hubo otra opción. Nunca podría yo haber hecho otra cosa. Yo creo que este trabajo ha sido maravilloso en mi vida y si hubiese hecho otra cosa, mi familia hubiese estado tristísima. Los niños se acostumbran a lo que tienen y viven. Aquí, con la enfermedad de Alzheimer, en la ciencia en general, al principio hubo problemas, pero continuamos. Acá, por ejemplo, este camino de investigación muestra que la enfermedad de Alzheimer está en muchas familias alemanas. Yo estaba sentada en el coche con mi marido y la niña, y le estaba leyendo los reportes. Y mi hijo hablaba inglés y dice, ¿qué quiere decir coworkers? Los trabajadores, los socios, la gente que trabaja en el laboratorio con ellos,
o la familia, según el niño. La niña pregunta, ¿los coworkers somos nosotros? Y bueno, sí, todos somos, colaboramos. Creo yo que es muy importante dar de regreso por todo lo que nosotros hemos recibido, diferentes mujeres, estudiantes, graduadas, y bueno, vamos a seguir luchando, no hemos terminado, estamos empezando. Hay que darles lo mejor a la gente que trabaja con uno, hay que darles apoyo en todos sentidos, hay que hacer que las contribuciones den un apoyo exhaustivo para todas las mujeres que habitan en Israel, y eso es lo que yo hago. Gracias. Muchas gracias, Efrat. Te quiero agradecer. Me siento muy honrada por recibirte acá y escuchar lo maravilloso que has hecho. Let us start our... Trataremos de contestar las más posibles, no sin antes también agradecerle a Marta Flisser por su traducción en este evento. Y la primera pregunta, this first question goes to Orna, and somebody asked if you, oh my God. A ver, vamos a... ¿Nos puedes decir algo acerca de experiencias positivas de mujeres en el ejército? Bien, lo primero va para mujeres en el ejército. Y las posibilidades cognitivas fueron cambiando. Mi hija entró al ejército, estaba en una unidad de inteligencia prestigiosa. Rápidamente pudieron ver para qué era buena. Era muy buena para idiomas, gentes que escuchaban diferentes idiomas, trataban de descifrar básicamente qué es lo mejor en el Medio Oriente. Ella no estaba escuchando, ella traducía los códigos, traducía lo que en un contexto significa y lo que significa en otro contexto. Ella conoció al muchacho del ejército, tiene 2 hijos, y desde luego tuvo mucho éxito en su trabajo. ¿Qué pasa? Ok. Bueno, a ver, otra pregunta, por favor. Vamos a continuar con las preguntas. Quiero decirles algo. Cuando entra uno al ejército, debe de haber participación igual, porque cuando se sientan frente a la computadora, no hay diferencia. No tienen que decir, yo soy hombre o mujer. No es eso una cosa. Otra es cuando tienen que luchar. Pero tienen que tener una muy buena experiencia en el ejército. Vean los lugares a donde eres especialmente buena, y las mujeres como pilotos han tenido grandes experiencias. Ellas, las pilotos, tienen una misma queja, lo mismo que dijo Efrat. Se quejan, igual que lo del café, son pares, pero se le pide a la mujer que le haga y le lleve el café. Y hay otra pregunta. Alguien pregunté, ¿cuál es el porcentaje de mujeres soldados? Las mujeres tienen 34% en el ejército de Israel y mucho menos en el aspecto profesional en el ejército. Si están en el ejército, quieren continuar, y cuando es algo profesional, las cifras bajan muchísimo. El más alto en el ejército militar son hombres, valga la redundancia. Las mujeres, por ejemplo, las americanas, las canadienses y las australianas, 34 es poco y bueno, no hace gran diferencia. Para Efrat hay una pregunta. Ahora, usted es mentora, directora, guía para mujeres doctores.
las hace sentir grandes, las hace que se empoderen. Yo hago lo máximo que puedo para hacerlo. Yo puedo dar un ejemplo, no como médico, sino como una persona graduada. Estuve en Cambridge, tenía 2 niñas, esta persona. Y cuando le dijimos, te tienes que ir a la Universidad de Cambridge para un postdoctorado, ella nunca pensó en hacerlo, pero es un proceso gradual. Uno paulatinamente comienza a estudiar, se tienen ciertos logros, se tienen otros más, pueden lograr más y más y más. Y entonces ustedes pueden ver algo y pueden creerlo. Hay que dar ejemplos para ilustrar el concepto, claro, pero definitivamente yo traté de hacer eso. Traté de trascender lugares a donde yo tenía influencias. Veía yo, por ejemplo, a donde había madera de oradores, programas de estudio. Nosotros tratamos de lograr tanta igualdad y equilibrio como pudimos. Estas cosas son increíbles y las mujeres me dicen, pero tú escogiste lo mejor, escogiste a las mejores, pero entre las mejores tenemos que hacer un esfuerzo en particular por dar apoyo a todas las mujeres. Tener esta gráfica en donde 40%, 80% de las mujeres están en el camino y se quedan por ahí. Y esto hay que cambiarlo. Una situación difícil y terrible en ocasiones. Una pregunta más, que nos acaba el tiempo, y esta es para Orna. ¿Cómo la maternidad ejerce un impacto en el ejército? ¿Qué pasa con las mujeres que se embarazan durante el periodo que están en el ejército? Estamos hablando solo acerca de las profesionales. Las mujeres en el ejército no entran si están casadas al ejército. El aspecto profesional, pueden estar casadas, tienen niños, tienen una autorización de estar 3 meses fuera, igual que cualquier trabajo y cualquier actividad en el mercado israelí. A Carol y a Nelly, recordarles que como hemos venido oyendo en mucho tiempo, ahora con el tema de la pandemia, cómo Israel está a la vanguardia, pues no nada más está a la vanguardia en el tema de COVID, hay muchísimos temas que Israel está a la vanguardia. Si les gustó esta plática, les pido sigan a Sharei Tzedek, amigos Sharei Tzedek México, a la Universidad de Barilán, porque estamos preparando algo para que estas pláticas pues puedan llegar a más gente y sobre todo hacer que estos hospitales puedan seguir, este hospital y esta universidad pues puedan seguir con su gran labor. Gracias y ha sido un placer y un honor estar con ustedes hoy. Pues sí, yo también quiero agradecer a todos los que nos acompañaron hoy, Professor Orna Sasson-Levy, Professor Efrat Levi-Lahad. It was a pleasure listening to you. Muchas gracias. Rina, muchísimas gracias por moderar esto, por tu apoyo, por tu amistad. Fue todo muy interesante. Nelly, compañera, muchas gracias, lo logramos. Doy gracias también a Nathan Feldman y Elías Fasja que nos acompañaron hoy. Y espero que a todos les haya gustado. Búsquenos en redes y le doy la palabra a Nelly. Muchas gracias. Les agradezco profundamente por su participación, por su asistencia. Y rápidamente, antes de terminar con esta sesión, los queremos invitar a la conferencia de abril de Amigos de Barilán, México, en el marco de Yom HaShoah, donde tendremos una colaboración con Instrumentos de la Esperanza. Hablaremos de paz entre las naciones mediante el poder de la música. Y solamente les puedo adelantar que estamos preparando una sorpresa muy especial. No se la pierdan. Nos vemos la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Bye. תודה רבה. Good night. תודה רבה לכם.
תודה רבה. תודה.